Paco, vente para acá. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos la convocatoria de ayudas para la adquisición de fondos bibliográficos de las bibliotecas y agencias de lectura públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas ayudas se integran en la componente 24 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation, con un presupuesto total de 857.762,25 euros, que permitirán la compra de 38.599 libros en papel por parte de ayuntamientos, entidades locales menores de la región y centros bibliotecarios dependientes de la Junta de Extremadura. Esta iniciativa pretende incrementar la dotación de fondos de las bibliotecas públicas con el objetivo de que los ciudadanos tengan una mayor oferta gratuita de libros, en particular de novedades. El fin último es continuar incrementando los usuarios de los centros bibliotecarios y, por supuesto, el índice de lectura en nuestra región. Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser los municipios y entidades locales menores de las provincias de Cáceres y Badajoz que tengan bibliotecas o agencias de lectura municipales incluidos en el directorio de bibliotecas españolas, dentro de la tipología de bibliotecas públicas. Perdón. Entre otros requisitos, se establece que los centros bibliotecarios receptores formen parte de la recogida de datos anual sobre bibliotecas públicas españolas, que se encuentren abiertos al público y funcionen con regularidad, y que hayan suscrito el convenio de colaboración para la integración en el sistema bibliotecario de Extremadura. Para determinar la cuantía individualizada de estas ayudas, se tendrá en cuenta el número de habitantes de la entidad local o municipio solicitante, de manera que los que tengan más de 20.000 habitantes recibirán 2.900 euros para adquirir un mínimo de 131 libros, los que tienen entre 5.000 y 20.000 recibirán 2.500 euros para adquirir un mínimo de 113 libros, 2.000 euros se otorgarán a los que tengan entre 1.000 y 5.000 habitantes para adquirir un mínimo de 90 y 1.505 euros para los de menos de 1.000 habitantes para adquirir un mínimo de 68 libros. Será objeto de esta ayuda la adquisición de libros en papel cuyo contenido y temática sean adecuados para las bibliotecas y agencias de lectura públicas de uso público general, literatura, poesía, novela, ensayo, infantil y juvenil y cualquier otra materia o temática que se considere de interés para los usuarios del centro bibliotecario. Entre las adquisiciones se deberán incorporar materiales inclusivos como obras de lectura fácil y las compras podrán realizarse en librerías extremeñas y de proximidad a los centros bibliotecarios de la región para dinamizar el sector librero y acompañar su recuperación en este escenario pospandemia. El procedimiento para la concesión de las ayudas será directo mediante convocatoria abierta y las solicitudes se presentarán electrónicamente en el Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, que es hoy. Las ayudas para la compra de libros son uno de los programas culturales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que articula los fondos europeos Next Generation. El Plan de Recuperación recoge reformas e inversiones orientadas a fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales españolas mediante el refuerzo de sus capacidades y resiliencia por un valor de más de 165 millones de euros. Este presupuesto contempla actuaciones de rehabilitación patrimonial, reforma de equipamientos escénicos y musicales, ayudas a salas de cine, programación de iniciativas culturales en el medio rural y de capacitación empresarial, así como digitalización de archivos y ayuda a la compra de nuevos fondos para las bibliotecas. Dentro del presupuesto total del Plan de Recuperación, la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene asignado 8.116.770 euros para el desarrollo de programas entre 2021 y 2023, según se aprobó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura del pasado 23 de julio del 21. El Plan de Recuperación contempla 3 ejes estratégicos de acción en el ámbito cultural: la competitividad,
la dinamización y la cohesión en el territorio y la digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales, entre los que se encuentran los servicios bibliotecarios públicos, para cuya mejora de fondos el Plan destina 10 millones de euros a nivel nacional para adquirir 450.000 nuevos títulos. Extremadura es la quinta comunidad autónoma con mayor financiación en el programa de compra de libros, tan solo por debajo de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña. Muestra del compromiso del Gobierno de España con nuestra comunidad y resultado de las características del sistema bibliotecario extremeño, siendo el que dispone de más centros por número de habitantes de nuestro país. Con la nueva línea de ayudas para la compra de fondos bibliográficos, la Junta de Extremadura pretende facilitar el acceso a la cultura a lo largo del territorio y mejorar la vertebración territorial con unos servicios bibliotecarios de calidad en todos los municipios extremeños. Además, con la inversión que supondrá la compra de casi 40.000 libros en nuestra región, la cultura, sin duda, forma parte de la recuperación como un sector tractor y que genera valor social y económico. Y esta es la presentación del nuevo decreto. No sé si tenéis alguna duda o estáis igual de contentos que nosotros. Sí, consejera, decir concretamente libros de papel, entiendo que están excluidos los e-book, material audiovisual. Sí, así es, perdona. ¿Y eso por qué? Porque así lo establece Europa y luego así lo establece el Gobierno de España para las comunidades autónomas. Nosotros al final nos aferramos a lo que el Ministerio nos dice. O sea, no nos dan, no nos asignan un dinero y dicen con esto haced lo que queráis. O sea, nosotros al final nos tenemos que regir un poco por lo que el Ministerio determina, igual que en las otras convocatorias. El ingeniero no tiene más preguntas de esto. Yo le quería preguntar sobre otra cosa. Los clubs de lectura de las bibliotecas que dependen de la Junta de Extremadura están mal funcionando porque están funcionando sin coordinadores, ya que se está a la espera de un concurso para adjudicar el trabajo de estos coordinadores. ¿Qué noticias hay? Bien, si me permite, en relación con los clubes de lectura, nos encontramos en un momento de transición que se produce debido a que no es posible mantener el funcionamiento que se venía desarrollando con anterioridad por la repetición en la contratación de los coordinadores, que fue puesto en revisión por parte de los controles de la Junta de Extremadura. En este momento, lo que están haciendo las tres bibliotecas que tienen clubes de lectura cuyos monitores estaban recibiendo retribuciones, es decir, son las únicas bibliotecas públicas. El resto de las bibliotecas, normalmente el club de lectura se organiza en torno a figuras de coordinadores o coordinadoras que lo hacen de manera voluntaria. Pero por continuar con la línea de trabajo que se había establecido en las bibliotecas públicas del Estado, los directores y las directoras de estos centros están preparando los pliegos que nos permitan hacer una licitación conforme a las recomendaciones que tenemos de los órganos de control de la propia consejería. Así que, tan pronto como estos pliegos estén en forma para poder ser licitados, se procederá a la licitación de los clubes de lectura que contendrán dentro de su esquema de gasto las retribuciones de los coordinadores o coordinadoras de los mismos. Bueno, pues yo no tengo una fecha ahora mismo porque todavía tenemos el planteamiento de los directores de las bibliotecas, lo estamos recibiendo en este momento, así que vamos a trabajar con la mayor celeridad posible, pero no tenemos una fecha porque el procedimiento es nuevo para todos nosotros y vamos a tener que poner en marcha algunos mecanismos que no tenemos ahora mismo la constancia de cuánto tiempo podemos emplear en cada uno de ellos.